Bienvenidos a este oasis de tiempo en la semana. Vamos en este estudio a revisar el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, los ángeles con las 7 postreras plagas. Para hacerlo les invito a que iniciemos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos porque nos permites libremente estudiar tu palabra. Te imploramos que estas solemnes advertencias puedan mover nuestros corazones, que pongas en nuestra mente el deseo de prepararnos, de arrepentirnos de nuestros pecados y de prepararnos para tu pronto regreso, porque te lo suplicamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje del tercer ángel está siendo proclamado. La más solemne amonestación que ha sido vertida a los habitantes de este planeta. El texto de Apocalipsis 14, verso 9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo: si alguno adora a la bestia el sistema papal, y a su imagen, la imagen, el sistema político y religioso conformado por el poder político de los Estados Unidos y el poder religioso de las iglesias protestantes apóstatas, y recibe la marca en su frente o en su mano, la señal de autoridad que impondrá la imagen de la bestia al mundo es la señal, la marca de Roma, el falso día de adoración, el domingo. Y advierte: él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esta solemne amonestación es llevada a todo el mundo. En Apocalipsis 13, miremos lo que está haciendo la bestia y la imagen. Verso 14. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. La imagen de la bestia tiene un poder engañador, espiritista, con grandes señales y prodigios. Instruye algo, un mandato, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Los Estados Unidos hará una imagen de la bestia del papado. Los Estados Unidos precisamente conformará a él la imagen de la bestia. Él aportando con el poder político y las iglesias protestantes apóstatas con el poder religioso. Así habrán conformado la imagen de lo que era el papado en la Edad Media. Y en el verso 15, mientras el mensaje del tercer ángel está proclamando que no adoren a la bestia, a la imagen, y no reciban la marca, miren lo que dice el verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. El texto nos está diciendo que este sistema político religioso del último tiempo, llamado la imagen de la bestia, va a dar aliento a este sistema, va a tener vida este sistema. Y la imagen hablará, dice. Este sistema va a hablar por medio de decretos y leyes. Y mandará a matar a todo aquel que no le adore, a todo aquel que no se ponga en armonía con las leyes de este sistema inicuo. Verso 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí se ve a las claras una disposición legal, una ley dominical que obliga a los hombres a aceptar mentalmente o a poner en obra por la mano el falso día de adoración, el domingo, con castigos de no poder comprar ni vender, e inclusive dice, mandará a matar a todo aquel que no la adorase.
Esta es una ley dominical que se impondrá primeramente en los Estados Unidos. Una ley de carácter nacional que se transformará luego en una ley de alcance mundial. Alrededor del tiempo cuando se dicte la ley dominical en los Estados Unidos, alrededor de ese tiempo aparecerá el anticristo, el engañador. Veamos qué nos dice las Sagradas Escrituras. En el libro 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El apóstol Pablo nos señala un tiempo en que el mismo Satanás se iba a disfrazar como ángel de luz. Su aparecimiento es alrededor de la ley dominical. Cuando se levante esta ley de obligación a guardar este falso día de adoración, el anticristo, el diablo en forma humana, disfrazado como ángel de luz, vendrá a esta tierra. Aparecerá imitando la venida de Cristo Jesús. Se hará pasar por el Cristo y a muchos engañará. Miren lo que dice el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 24, verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Se han levantado muchos engañadores haciéndose pasar por Cristo. Pero el engaño más sutil que tiene y que le va a dar mucho resultado es la imitación de la segunda venida. Veamos el verso 23. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible aún, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Falsos cristos se levantarían, y Satanás mismo vendrá a esta tierra imitando la segunda venida. Cuando oigas que ha venido el Cristo, no salgas, dice el apóstol Mateo. Cuando digan que está por los desiertos, no vayas. No lo creáis, porque cuando venga Cristo, todos le veremos. Como el relámpago, todos estaremos atentos a su venida. Dice el libro de Apocalipsis, verso 7 del capítulo 1. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, dice las Escrituras. Cuando Él venga, no viene solamente por una parte de este planeta, todo ojo le verá. ¿Qué otra característica hay de la venida de Cristo para no ser engañados con esta venida de Satanás? El mismo libro de Mateo, el versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Cuando Cristo viene, todo ojo le verá, y viene en su gloria y viene con todos sus ángeles. Una visión tan espectacular. Pero cuando venga Satanás, vendrá imitando la segunda venida. No vendrá con todos los ángeles en gloria, sino que vendrá por alguna parte de la tierra, dice, imitando la segunda venida. Hablará palabras sublimes. Bendecirá a los que se le acerquen. Engañará a muchos.
Pero nosotros no tenemos que ser engañados, ni aun con sus milagros. Bendecirá y hará muchos milagros, pero no hemos de caer en ese engaño. La manera de detectar fácilmente que Él no es el Cristo es que Satanás apoyará el falso día de reposo, apoyará la ley dominical y dirá que ese día es el que Él ha bendecido. Y todo el mundo irá tras de Él, adorando a la bestia y a su imagen y recibiendo la marca en la frente y en la mano. ¡Qué engaño tan tremendo! Hay que estar prevenidos sobre este engaño. Veamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en el libro Primera de Tesalonicenses con respecto a la venida de Cristo. El capítulo 4, el verso 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Otra característica de la segunda venida: cuando Él viene, no se posa el Señor en la tierra, sino que los justos son resucitados y les reciben al Señor en el aire, aquí en las nubes, en los cielos. El Señor pondrá ahí su trono, hará comparecer a las naciones, se llevará a los justos en un carro de nubes hacia las mansiones celestiales. Pero cuando venga el engañador, como ustedes vieron, Él viene a la tierra, caminará en este planeta, aparecerá por los desiertos, y muchos le seguirán engañados con sus milagros mentirosos, apoyando la ley dominical. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Se les prohibirá comprar y vender. Hasta dice las Escrituras que se mandará matar a todo aquel que no la adore. Hay una persecución enorme que se enciende contra el pueblo de Dios. Y el instigador de esto es el diablo mismo, disfrazado de Cristo. El mundo entero está engañado. Se difunde por todo el mundo que Cristo ha venido, que se ha iniciado el milenio de paz, que las naciones están ahora de acuerdo. Los pueblos están por declararle Dios, pero la divinidad se interpondrá. No va a permitir que en este mundo se le declare Dios. Veamos el capítulo 18 de Apocalipsis. Cuando las naciones enteras estén tras de Él y queriéndole deificar, dice Apocalipsis 18, verso 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. El Señor enviará juicios sobre los habitantes de la tierra. Y el Señor enviará un ángel y le tomará de esta tierra al anticristo y se lo llevará al cielo, sujeto. Esto está claramente expresado en el ritual del santuario que se hacía aquí en la tierra y que tiene su contraparte con el santuario celestial. El diablo es tomado de esta tierra y llevado al cielo. Vamos a ver el cumplimiento de esto. Vamos a ver cómo se hacía en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Levíticos. Levíticos capítulo 16. Hablemos del día de la expiación. Hoy estamos en día de expiación. Empezamos este día el 22 de octubre de 1844. Estamos en día de juicio. El Señor está en el segundo departamento. Miren lo que dice el libro de Levíticos capítulo 16, verso 2. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano
que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Solo en el día de la expiación el sacerdote ingresaba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Pero ¿para qué se hacía esta obra? ¿Para qué servía este ministerio? Que Cristo lo hizo en verdad en el santuario celestial también. En el verso 16 dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Hoy estamos en día de juicio y el Señor está limpiando el santuario celestial de todas las impurezas de los hijos de Dios, todos los pecados confesados que son registrados en el cielo, en el santuario celestial por medio de la sangre de Cristo. Finalmente esos pecados tienen que ser borrados del santuario, tienen que ser eliminados del santuario. Todos los hombres que hacemos algún pecado acá, que confesamos nuestro pecado por medio de la sangre de Cristo, nuestra confesión y arrepentimiento queda registrado en el santuario. Pero en día de juicio, en día de expiación que nos estamos, cuando pase nuestro caso por el tribunal celestial, esos pecados deben ser limpiados y borrados. El Señor hará por cada hombre un juicio y Él determinará si esos pecados son borrados o finalmente si el hombre no ha obtenido por medio de Cristo la victoria de sus pecados, esos pecados caerán sobre su misma cabeza y Él será responsable de todo lo que haya cometido. Cuando termine el Señor su obra en el Santísimo, cuando haya acabado el juicio de los muertos y de los vivos, el Señor cerrará los libros. Dirá: el juicio ha terminado. El que es justo, siga siendo justo. El que es impío, siga siendo impío. Y miren lo que dice en Levíticos, el verso 20. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Hay un macho cabrío que es llevado vivo a la puerta del santuario. Verso 21, ¿y para qué? Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío. Confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Verso 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Así lo plantea el verso 10 cuando dice: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. El sacerdote, al final del ministerio en el santuario celestial, por medio de la sangre expiatoria de Cristo Jesús, ha limpiado el santuario de todas las iniquidades. El sacerdote salía del lugar santísimo a la puerta del tabernáculo y depositaba sobre él todas las iniquidades del pueblo que habían sido perdonadas y borradas. Y un hombre idóneo tomaba al macho cabrío, que era símbolo de Azazel, y era llevado al desierto, y ahí el macho cabrío quedaba suelto e Israel estaba limpio y alejado del pecado. De la misma manera, cuando Cristo Jesús termine su ministerio en el lugar santísimo, saldrá a la puerta del tabernáculo y depositará los pecados sobre el macho cabrío Azazel, Satanás. Por eso es que el ángel le tomó cautivo de esta tierra antes que le hagan Dios a Satanás y se lo llevó al cielo. Y Cristo Jesús deposita sobre él los pecados. ¿Y por qué? Porque Satanás fue el originador de los pecados. Él fue el instigador que hizo pecar al pueblo de Dios. Por eso es que Cristo Jesús toma los pecados y deposita sobre el originador de los pecados, Satanás. Un ángel poderoso los sostiene.
Satanás intenta soltarse, pero es imposible, porque será llevado al desierto. Será dejado solo en una tierra inhabitada. El Señor regresa al lugar santísimo, se despoja de sus vestiduras sacerdotales, se pone sus vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores, sale del lugar santísimo y se posa en una nube, como lo vimos en el capítulo 14 de Apocalipsis, cuando hablamos que la tierra es cegada. El capítulo 15, el verso 1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Era imposible que las 7 plagas postreras sean derramadas sobre la tierra mientras Cristo Jesús estaba en el lugar santísimo, en el del santuario celestial, intercediendo en favor de su pueblo. Como lo dice Daniel en el capítulo 12, el verso 1, Cristo Jesús, Miguel, se ha levantado, ha terminado su obra, se despojará de sus vestiduras sacerdotales y se pondrá sus vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá, como vimos en el capítulo anterior, a esta tierra a cegar la mies y también a cosechar las uvas y ponerlos en el lagar para que sean pisados con la ira de Dios, mientras la mies será llevada al granero celestial. Pero ahora Cristo Jesús ha terminado ya su ministerio. El juicio se ha acabado. Los libros se han cerrado. Las plagas serán derramadas sobre este planeta. Pero las plagas son una señal de liberación, mientras que para los inicuos es la expresión de la ira de Dios, para su pueblo son las señales de liberación. De la misma manera, esto me recuerda a la época de Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El Señor derramó a Faraón y a Egipto 10 plagas, y cada una de ellas indicaba que Israel pronto sería liberado. En la última de las plagas, con la muerte de los primogénitos, finalmente Israel salió de Egipto, se dirigió al desierto y el Señor los pasó en seco por el Mar Rojo y los llevó a la Canaán terrenal. De una manera análoga, en este tiempo, cuando Jesús termine su obra en el santuario celestial, cuando haya acabado el juicio, se derramarán las 7 últimas plagas postreras. Mientras es sufrimiento para los inicuos, para el pueblo de Dios son las señales de su liberación. Enfrentarán ellos un decreto de muerte, pero el Señor los liberará de esa angustia. Y en la última plaga, precisamente, se escucha la voz de Dios, la que da liberación a su pueblo. Revisemos el verso 17 de Apocalipsis 16. El 7º ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Es la voz del Padre. Él pone fin al conflicto. Esa es la voz de liberación de su pueblo. Y el Señor pronuncia una bendición sobre los que han salido victoriosos de la bestia, no han adorado a la imagen, ni han recibido la marca ni el número de la bestia. Y para ellos es la bendición. Y el Señor les anuncia que pronto está por venir
le señala con precisión el día y la hora de la segunda venida. Regresemos a Apocalipsis 15 y miremos del 5 en adelante. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Cuando Cristo Jesús se levante y termine su obra de intercesión, será abierto el santuario allá en el cielo. El Señor saldrá del lugar santísimo. Él habrá terminado su obra y ya no habrá más intercesor en favor de esta raza culpable. Esto me recuerda a la época de Noé. Mientras Noé construía el arca, estaba abierta la invitación para todos los habitantes, los antediluvianos. Pacientemente construyó por 120 años. Y al final de ese periodo, cuando el juicio de Dios iba a ser derramado, se invitó por última vez a los habitantes de esta tierra para que voluntariamente se salvasen entrando en el arca. Pero no quisieron, se burlaron. Noé, su familia y hasta los animales venían e ingresaban al arca de manera ordenada para obtener salvación. La puerta se cerró. De la misma manera como cuando Cristo termine su obra intercesora, saldrá del lugar santísimo y se habrá cerrado la puerta de la gracia, de la misericordia. Como los antediluvianos comían y bebían y no se daban cuenta que su suerte estaba ya determinada. Pasaron algunos días, 7 días, y no sucedía nada. Y al final de los 7 días comenzó a llover. Y los hombres recibieron el juicio de Dios y el mundo fue destruido por agua. De la misma manera, cuando el Señor termine su ministerio, en el lugar santísimo se cierra la puerta de misericordia, los habitantes de este planeta seguirán comiendo y bebiendo como que las cosas suceden igual que siempre. Se derramarán las 7 últimas plagas. Y al final, en la 7ª plaga, finalmente el Señor anunciará su segunda venida y cuando Él venga, destruirá a los inicuos, ya no por agua, sino por fuego. Dice el verso 6, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. El Señor derrama las 7 últimas plagas por medio de unas copas, las copas de ira. Verso 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y a nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Cuando el Señor salga del lugar santísimo y se entregue las copas a los ángeles, el templo se llena de humo y ya nadie más tiene acceso. La misericordia, la gracia del Señor terminó. Los casos de los hombres estarán ya decididos para vida o para muerte. Unos serán de la mies que el Señor cosechará y se llevará al granero celestial. Otros estarán simbolizados como las uvas, los inicuos, que serán echados en el lagar y pisados, y su sangre
será derramada. En el último tiempo solo hay dos clases de personas. Y el apóstol contempla precisamente a una de ellas. En el verso 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ahí están los que alcanzaron la victoria sobre la bestia, sobre el papado, sobre su imagen, el poder civil de los Estados Unidos, más el protestantismo apóstata, y la marca, el falso día de adoración, el domingo, y el número de su nombre, el 666, 3 poderes espirituales, que la Biblia los identifica como espíritus inmundos, como a manera de ranas, que irán los papistas, los protestantes y los espiritistas unidos en una triple alianza en contra de Cristo Jesús, en desobediencia a la ley de Dios. Aquí se ve a un grupo que sale victorioso. Mientras ellos obtienen el sello de Dios expresado en el día sábado, otro grupo recibe la marca de la bestia. Solo hay dos grupos. Y aquí Juan contempla a el pueblo de Dios en un mar de vidrio. Y en el verso 13 los mira a ellos cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, un cántico de liberación, un cántico de experiencia. Lo compusieron aquí en la tierra, cada día, con cada oración, con cada ruego, con cada prueba. Salieron victoriosos día tras día, modelaron su carácter. El Señor compuso una hermosa melodía y ahora lo pueden entonar allá en el cielo. Salieron victoriosos sobre la bestia, la imagen, la marca. Salen victoriosos en la época de las plagas. Los vientos también han sido sueltos y los vientos tampoco les tocan porque tienen el sello de Dios. Y de igual manera no les caerán a ellos ninguna de las trompetas. Verso 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Qué hermosas promesas el Señor nos invita a que podamos estar dentro de esta lindísima compañía, para que podamos tener acceso al cielo y estar en ese mar de vidrio. Solo los vencedores estarán ahí presentes. Que el Señor nos ayude hoy, cada día, a obtener la victoria por medio de su gracia, por medio de su amor y su misericordia. Hay que vencer nuestros defectos, nuestros pecados. Hay que cada día mejorar nuestros caracteres. Y el Señor ha prometido hacer al hombre más puro que el oro de Ofir. Eso es la consumación del Evangelio. Ese es el misterio de la piedad que Cristo Jesús quiere hacerlo en cada corazón, mientras está Él ministrando en el lugar santísimo. Esa es la maravillosa obra del Señor en favor de esta raza. Les invito entonces para que en el próximo estudio revisemos el capítulo 16, las copas de ira. Analizaremos cada una de las 7 últimas plagas. Gracias.